Antes de avanzar tenemos que hacer una declaración muy importante y es que Java es un lenguaje distinto a JavaScript. Nosotros vamos a aprender JavaScript, que es un lenguaje diferente de Java, ¿sí? Es muy común equivocarse, sobre todo digamos, si alguien no conoce esto, porque obviamente suenan parecidos y es fácil pensar que uno es una abreviación del otro, pero no, son lenguajes diferentes. Java es un lenguaje de back-end solamente, que ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es. Es propietario, es de una empresa llamada Oracle, y básicamente solo se puede usar para ciertas cosas, e incluso si uno lo usa, después tiene que pagar. En cambio, JavaScript es un lenguaje open source que empezó, bueno, como vimos a principios de mediados de los 90, y básicamente la historia de JavaScript es que surgió una empresa que se llamaba Netscape, que fue uno de los primeros navegadores de Internet. ¿Sí? Antes, hoy en día usamos Google Chrome o Firefox o cualquier otro. Antes no era así. No había, digamos, al principio cuando empezó Internet era mucho más difícil de navegar. Así que surgió una empresa que se llamó Netscape, que hizo uno de los primeros navegadores. Y como se dieron cuenta que Internet era muy básico y que se podía hacer mejor, le encargaron a uno de sus ingenieros de software que creara este lenguaje JavaScript. Y el tipo lo creó increíblemente en 10 días. Esa persona se llama Brendan Eich y incluso está vivo, obviamente. La mayoría de la gente de Internet está todavía viva, entonces es muy gracioso que a veces la gente hace preguntas en foros o critica algo de JavaScript y aparece el creador a veces respondiendo y comentando y diciendo cosas. O sea que es súper curioso. Y este tipo creó el lenguaje nada más que en 10 días. Y hoy en día es el lenguaje más usado de todos los lenguajes de programación, porque ahora vamos a verlo un poco más. JavaScript es el único lenguaje de programación que se usa en el front-end. Para entender un poco más esto, tenemos que entender qué es front-end y qué es back-end. Front-end básicamente es todo lo que el usuario ve en una aplicación, ¿sí? Entonces, en el frontend se usan solamente estos lenguajes que son JavaScript, HTML y CSS, de los cuales el único lenguaje de programación en sí es JavaScript, como ya vimos. Frontend es todo lo que interactúa con un usuario, ¿sí? Si estamos en una página es lo que vemos, lo que podemos cliquear. Si estamos en una app es lo que podemos scrollear, mover, apretar. Mismo si estamos en un administrador de un sistema, todo lo que vea el usuario, la interfaz es el frontend. Es como el frente de la aplicación. En cambio el back-end es todo lo que corre por detrás y que nosotros no vemos, ¿sí? Como por ejemplo, cuando hacíamos la búsqueda en Mercado Libre, en el video anterior, básicamente ahí cuando enviamos una búsqueda, al poner Enter se está enviando información a una base de datos, hay todo un sistema que recibe ese pedido, lo procesa, hace la búsqueda, arma una respuesta, o sea, hay todo un código detrás que es muy complejo y que básicamente hace que las cosas funcionen. Entonces todo ese mundo está en el backend. Java, por ejemplo, es un lenguaje solamente de backend. Y todos los lenguajes de programación que ustedes escuchen, como por ejemplo, ya dijimos, PHP, Python, Ruby, Go o lo que fuera, Java, son lenguajes de backend. JavaScript, en cambio, es el único lenguaje que se puede usar en el frontend de programación, pero además tiene la ventaja de que también se puede usar en el backend. O sea, es el único lenguaje que es lo que se llama full stack. ¿Sí? Un stack es básicamente cada lado, el frontend y el backend, tiene una pila de tecnologías que se usan. A eso se lo llama un stack de tecnologías. Entonces vos tenés el stack de frontend, que es como la pila de cosas que usamos en el frontend, el stack de backend, que es todo lo que usamos en el backend. Y si vos podés hacer las dos cosas, sos full stack. Tenés la pila completa, tanto de front como de backend. Y JavaScript es el único lenguaje que te permite trabajar en frontend y en el backend. En el backend se usa una cosa que se llama Node.js, que es básicamente un programa que adapta JavaScript para el backend. Así que nosotros en Plataforma 5 nos vamos a estar enfocando a full en JavaScript porque es un lenguaje muy dinámico, muy flexible y que, como vimos, tiene la mayor demanda en realidad y el mayor uso de todos los lenguajes, porque básicamente todas las aplicaciones que usamos necesitan frontend y como todas las aplicaciones necesitan frontend, todas las aplicaciones necesitan JavaScript. Mientras que el backend de una aplicación puede estar hecho en cualquier lenguaje, o sea que a veces se usa uno y a veces otro.
En cambio de JavaScript no se puede zafar. Entonces, un poco hay una metáfora que todavía no habíamos hablado, que es que si pensamos en un desarrollo de una aplicación web o como una casa, por ejemplo, podríamos pensar ahora yendo a lo que es el frontend, HTML podría ser como los contenidos de esa casa, ¿sí? Los muebles, las cosas que hay, los cuadros, los objetos, o sea, todo el contenido de esa casa sería HTML. CSS lo podemos interpretar como la decoración de esa casa, ¿sí? Por ejemplo, qué color tiene la pared, cómo vamos a distribuir los muebles en el living, cómo se cuela un cuadro más allá, más acá. O sea, toda la estética se encarga de CSS. Y JavaScript lo que hace es, podríamos pensarlo como la electricidad, por ejemplo, que potencia esa casa y que la transforma en un lugar mucho más poderoso e interesante. Como, imagínense una casa sin electricidad, no tendría ni internet, ni televisión, ni ventiladores, ni heladeras, ni nada, o un montón de cosas. En cambio, la electricidad o JavaScript nos permite hacer casas o sitios y aplicaciones mucho más poderosos y mucho más interesantes. Así que por esas razones nos vamos a enfocar muy a fondo en JavaScript. Y después por último hay un concepto que también es importante marcarlo, que es, la verdad es que los lenguajes de programación se parecen todos entre sí. Casi todos tienen los mismos elementos, todos tienen variables, funciones, condicionales, loops, todas cosas que vamos a ir viendo. Entonces, si uno aprende bien un lenguaje, después es fácil pasarse a otro. Y un poco una metáfora que usamos es la de aprender a manejar. Si uno aprende a manejar muy bien un auto, por ejemplo, después se sube un camión y es similar, tiene los mismos elementos, tiene un volante, tiene cambios, tiene pedales, uno ya conoce cómo se mueve, entonces es fácil adaptarse, o es más fácil adaptarse que si uno no supiera nada. Entonces, por eso en realidad la clave es aprender bien un lenguaje, por eso nosotros nos enfocamos a fondo en JavaScript, que nos permite hacer todo front y back, y eso permite que los alumnos aprendan muy bien, y si después se quieren pasar a otro lenguaje, les resulta fácil simplemente cambiar de lenguaje. Así que ahora tenemos mucho por delante y vamos a meterla fuerte a JavaScript.